La continuación que tenemos con relación a los diferentes métodos de sanidad que lamentablemente ocultan un poder espiritual que no proviene de Dios. En el Salmos capítulo 104 y versículo 14, la Biblia dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. Muy importante es que nosotros podamos entender que el gran laboratorio que Dios le ha dejado a la humanidad está en la naturaleza, que es muy cierto que la mayor parte de sustancias que encontramos en la farmacia provienen de la naturaleza, pero cuando se manipula por la ciencia humana, estas pueden traer consecuencias secundarias que pueden afectar la salud del ser humano. La Biblia dice, Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 29, la escritura dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Aquí en estos textos bíblicos hay una sabiduría divina que nos coloca a nosotros en el lugar donde el pueblo de Dios debe de estar para el tiempo del fin. Debemos de promover una salud saludable que tiene que ver con plantas, vegetales, frutas, semillas oleaginosas, todo tipo de alimento que encontramos en la naturaleza es el mejor remedio para el ser humano. Una dieta conforme a la reforma pro salud y a la temperancia cristiana son los recursos que el cielo nos da para que nosotros podamos resistir la maldición que cayó en la tierra. Cuando el hombre pecó, se le dijo al hombre y a la mujer, por tu culpa la tierra será maldita, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. La maldición que vino a la tierra fue producto de las consecuencias del pecado. Y ahora, en este tiempo en que nosotros vivimos, nosotros vemos una sociedad que se queja de diferentes enfermedades. Enfermedades que dejan al ser humano sin oportunidades de poder gozar la vida, la salud y poder convivir entre familia. Aún dentro del pueblo de Dios, ¿cuántos de los miembros de nuestra iglesia padecen de alguna enfermedad degenerativa, producto de la herencia de nuestros padres, que ellos nos heredaron un sistema inmune debilitado por prácticas en contra de la reforma pro salud, y las consecuencias nosotros como hijos las tenemos que sufrir? Pero aquí hay algo muy interesante que nosotros necesitamos entender. A pesar de que la enfermedad, el sufrimiento son producto de la desobediencia y de la transgresión a las leyes de la salud, Dios nos da a nosotros recursos naturales para poder encontrar ese equilibrio que nosotros necesitamos para tener buena salud. Dios no ha prometido que con una dieta vamos a ser inmortales, porque la inmortalidad la tiene el Hijo de Dios, la divinidad, los ángeles que no cayeron. Y aún Satanás tiene inmortalidad, pero una inmortalidad que está limitada y está condicionada y está ya sentenciada por la misma palabra de Dios, que un día todo esta maldad tiene que desaparecer, tiene que ser destruido en el lago de fuego. Pero a través de la naturaleza, también el enemigo trata la manera de engañar a los seres humanos. Y vamos a ver lo que dice la sierva del Señor en el espíritu de profecía. Cuando analizamos nosotros el evangelismo en la página 440, el testimonio dice: los apóstoles de casi todas las clases de espiritismo pretenden tener el poder de sanar a los enfermos. Hoy, en este tiempo del fin, hay muchos métodos que invitan a buscar sanidad a las personas que están enfermas. Pero hay algo interesante en medio de toda esta metodología que existe. Estos apóstoles, estos curanderos,
estos líderes espirituales, curanderos, pueden ser doctores, pueden ser de diferentes tipos de personas que han estudiado y lo hacen de buena voluntad para poder darle salud a los seres humanos que la necesitan, pero cuando esta gente no se da cuenta que están en un fundamento que no es el fundamento de Dios, sino que es el mismo fundamento del espiritismo moderno, del espiritismo antiguo, atribuyen su poder a la electricidad. Muchos van a querer sanar a las personas con electricidad, con magnetismo, a los sí llamados remedios simpáticos o a fuerzas latentes de la mente humana. Noten, hermanos, qué interesante lo que menciona la sierva de Dios. Y esto se dijo en los 1800. Y no hay pocos, dice la sierva de Dios, aún es en esta era cristiana, que acuden a esos sanadores en lugar de confiar en el poder del Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien calificados. Hay médicos cristianos bien calificados. Hay médicos que tienen el temor de Dios. Hay hermanos que estudiaron naturismo. Hay hermanos que tienen el conocimiento de poder dar al ser humano una opción de acuerdo a la voluntad del Señor, como lo dice el testimonio. Y no hay pocos, aún en esta era cristiana, que acuden a esos sanadores en lugar de confiar en el poder del Dios viviente y en la habilidad de los médicos cristianos bien calificados. El tema es que cuando una enfermedad degenerativa lamentablemente pone un límite a nuestros días, los seres humanos buscan lo imposible para encontrar sanidad a sus enfermedades y buscando métodos diferentes a los establecidos por Dios, van a tocar puertas equivocadas. Y en esas puertas equivocadas no solamente van a encontrar tal vez un recurso que les va a aminorar sus dolores, pero pueden tocar una puerta que puede ser la perdición de sus almas. En el evangelismo, en la página 440, sigue diciendo: la madre que vigila junto al lecho de su hijo enfermo clama: ya no puedo hacer nada más. No hay ningún médico que tenga poder para restaurarme a mi hijo. Y entonces es informada de las curaciones maravillosas realizadas por algunos clarividentes o sanadores magnéticos que usan la magia, que usan el hipnotismo, que usan la hipnosis, que usan el magnetismo, que usan métodos que no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Este es un testimonio que aparece en el espíritu de profecía. Y aquella madre confía a su hijo amado al cuidado de estas personas y así lo coloca en las manos de Satanás con tanta seguridad como si éste estuviera a su lado. En muchos casos, la vida futuro del niño es controlada por un poder satánico que parece imposible que se pueda quebrantar. ¿Cuántos seres humanos sin saberlo tocan la puerta equivocada y cuando se les abre la puerta encuentran una luz que no procede de Dios, sino que una luz que conforme el paso del tiempo se convierte en tinieblas, en oscuridad, y ahí es imposible que se pueda quebrantar? Únicamente el poder de Cristo puede quebrantar esos poderes ocultos. La homeopatía, sistema creado por Samuel Hahnemann, basado en la idea de que lo similar cura lo similar, usando sustancias extremadamente diluidas. Aunque algunos la consideran medicina alternativa, muchos tratamientos homeopáticos se apoyan en conceptos energéticos y espirituales sin base científica comprobada. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 322, la sierva del Señor aconseja a una doctora que tenía los principios de la reforma pro salud, que practicaba los métodos que el cielo aprueba para poder dar solución a casos terribles de enfermedad de personas. Y dice el testimonio: cuando la doctora A acudió al Instituto para la Salud, dejó de lado sus conocimientos y sus prácticas de la higiene
y administró las pequeñas dosis homeopáticas para casi cada enfermedad. Esto iba en contra de las instrucciones que Dios había dado. Eso lo aparece en Mensajes Selectos, tomo 2, página 323. ¿Qué hizo esta doctora? Dejó los conocimientos y las prácticas que Dios le había dado a través de los escritos inspirados y de la Biblia. Y comenzó a administrar dosis homeopáticas. Y dice el testimonio, esto iba en contra de las instrucciones que Dios había dado. Podemos hacer un enorme bien al procurar instruir a todas las personas con quienes nos relacionamos acerca de los mejores métodos para prevenir las enfermedades y los sufrimientos, el quebrantamiento de la salud y la muerte prematura. Todo esto puede, mis queridos hermanos, disminuir los riesgos si tan solo nosotros vivimos la reforma pro salud. Si vivimos una vida llena de temperancia, nosotros podemos entender el plan de Dios para nuestras vidas. En la reforma pro salud está el método indicado por el cielo para poder tener buena salud sin quebrantar las leyes de la salud, las leyes de nuestro ser. Veamos algunos ejemplos de remedios homeopáticos, remedios naturales en dosis muy pequeñas que buscan estimular la capacidad de curación del cuerpo. Por ejemplo, oímos de la árnica montana, es buena para golpes. Oigan, yo quiero mencionar la árnica, la belladona, estos productos son muy buenos. Yo conozco algunos productos homeopáticos que son buenos, como por ejemplo el propóleo, que es un producto de la homeopatía. Pero vamos a ver dónde está el problema de estos métodos que muchas veces el cielo no aprueba. Aquí vemos algunos ejemplos de algunos medicamentos que se usan para diferentes dolores, pero ustedes recordarán lo que mencionó la sierva del Señor, que aquella doctora dejó a un lado el método divino y comenzó a aplicar diferentes dosis de remedios homeopáticos. Y la sierva del Señor dice, esto lo hizo que ella se saliera del consejo divino, porque ese método no es de acuerdo a la voluntad del Señor. Aunque se usen plantas medicinales, debemos de ser cuidadosos, queridos hermanos, en poder aplicar todo este tipo de medicamentos que lamentablemente trae consecuencias. Vamos a ver este consejo para que ustedes puedan entender mejor. Lo que distingue a la homeopatía es que estos preparados suelen estar tan diluidos que pueden contener cantidades mínimas o ninguna molécula detectable de la sustancia original. Es mejor hacer el medicamento de una manera tan original como Dios quiere que nosotros tengamos estos puntos. ¿Cómo se preparan los remedios homeopáticos? La sustancia original se diluye repetidamente en agua o en alcohol. Número 1, se coloca una parte de la sustancia original en el agua o en el alcohol. Se diluye 100 veces. Se agita fuertemente. Es una sucesión o dinamización. Este proceso se repite 100 veces más y una y otra vez hasta llegar a 30C. En 30C significa la sustancia ha sido diluida 100 veces y ese proceso se ha repetido 30 veces. Después, unas gotas de esta solución se colocan sobre pequeñas bolitas de azúcar o glóbulos. Y en muchas potencias tan altas como 30C puede que ya no quede ninguna molécula detectable de la sustancia original. Esos glóbulos son los que normalmente se venden. ¿Están viendo? Vean lo que yo estoy mencionando. Hay diferentes remedios que tienen el sistema de la homeopatía, especialmente cuando hay estas bolitas que ustedes ven en la gráfica. No así las gotas diluidas en sustancias líquidas son más preferibles que estas bolitas. Pero ¿dónde está el problema de esta situación? Veamos lo que dice lo siguiente. ¿La homeopatía es una ciencia o una especulación? La teoría de la homeopatía no se basa en principios fisiológicos comprobados.
Las diluciones son tan extremas que en la mayoría de los casos no queda ninguna molécula de la sustancia original. Además, algunos practicantes mezclan la homeopatía con conceptos de energías vitales, fuerzas invisibles o filosofías espirituales ajenas a la Biblia. Este es el punto donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. Porque esas energías vitales sin base bíblica, esas fuerzas invisibles, no comprobadas, filosofías orientales o espirituales que contradicen la verdad de la palabra de Dios, llevan una maldición a los seres humanos. Estas prácticas pueden abrir la puerta a creencias y enseñanzas que no provienen de Dios y apartan al ser humano de la verdad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la Biblia dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También encontramos la frenología. ¿Qué es la frenología? Hermanos, todos estos métodos aparecen en el espíritu de profecía y tienen su fundamento en las diferentes energías. Y ahí es donde nosotros debemos de ser muy cuidadosos, porque todo tiene energía, como ya lo vimos. El sol nos da energía, el agua nos da energía, el viento nos da energía, los alimentos nos dan energía, nuestro cuerpo tiene energía. Pero hay algo muy interesante dentro de todo esto. La frenología es la creencia antigua que afirmaba que la personalidad y el carácter podían determinarse por la forma del cráneo. Peligro. Intenta explicar espiritualmente la conducta humana sin depender de Dios. Interesante. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 362, dice: se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se aplica especialmente al espiritismo moderno. Mirad que nadie os engañe por filosofías huecas, sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía, miran esto, de la frenología y el magnetismo animal, han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Noten, hermanos, lo impresionante y lo profundo que menciona el espíritu de profecía. Cuidado con las filosofías y huecas sutilezas basadas en tradiciones de hombres. Todos los jóvenes, todos los estudiantes que toman un curso universitario o que toman una carrera, cualquiera que sea, deben tener cuidado con las filosofías y huecas sutilezas que pueden trastornar la fe, que pueden cambiar el pensamiento de los jóvenes. Y como lo dice aquí, me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal, en todas las carreras universitarias siempre se mira a alguno de estos puntos filosóficos que inducen a la incredulidad. ¿Cuántos jóvenes que no han sido preparados para que puedan ellos filtrar lo que es bueno lo retienen y lo que es malo lo desechan? Y cuando no tienen ese filtro, muchas veces llegan a dudar de la Biblia, llegan a dudar de los remedios naturales, llegan a dudar de la reforma pro salud. Y dice el testimonio: y si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Oigan esto, hermanos, qué tremendo lo que menciona el testimonio del espíritu de profecía. El magnetismo animal fue una teoría propuesta en el siglo XVIII por el médico alemán Franz Anton Mesmer, y de ahí viene el autor del mesmerismo. Mesmer enseñaba que existía un fluido o fuerza invisible que llenaba el universo y los seres vivos, y que ciertas personas podían manipular esa energía para influir, oigan esto, para influir en la salud, en las emociones, en el comportamiento de otros. Y de esta teoría surgió el término mesmerismo, que más tarde se relacionó con prácticas similares a la hipnosis moderna.
Qué interesante. El magnetismo animal, una teoría del siglo XVIII, que es un fluido magnético invisible que podía ser transmitido para influir en la salud y en las emociones y en la mente de las personas. ¿Y cómo se practicaba? Bueno, los practicantes afirmaban poder transmitir una energía invisible mediante las manos, provocar estados de trance, influir en los pensamientos y sentimientos de otras personas, curar enfermedades mediante esa supuesta fuerza magnética. Este es el método que usan muchos líderes cristianos que transmiten una energía invisible mediante las manos. Provocan estados de trance en sus congregaciones que los feligreses caen y comienzan a llorar y comienzan a reír y comienzan a sufrir con una gran tristeza, algunos vomitan. Esto es, mis queridos hermanos, el fundamento del espiritismo moderno que simplemente le ha dado unos brochazos de cristianismo, pero encuentran allí el fundamento de estas teorías prácticas que no provienen de Dios. Y muchos buscan a estos médicos, a estos líderes para encontrar solución a sus problemas, pero no se dan cuenta que son demonios que pueden transmitir, que pueden curar, que pueden ayudar, porque el enemigo Dios le ha dado ese poder, esa facultad. ¿Por qué Dios se le permite? Porque para el tiempo del fin ocurrirán acontecimientos terribles que si no estamos preparados vamos a ser engañados y si fuere posible engañarán aún a los escogidos. Pero vamos a otra línea más difícil y más peligrosa. Y aquí yo quiero que mis queridos hermanos, yo conozco hermanos, tengo amigos, tengo amigas que han estudiado psicología, hermanos muy centrados en este tema, pero escuchen lo que dice este tema, la psicología sin Dios. ¿Qué es la psicología sin Dios? La psicología estudia la conducta humana. No toda psicología es mala. Escuchen lo que estoy diciendo. Pero ciertas corrientes excluyen completamente a Dios y colocan al hombre como su propio salvador. Cuando los seres humanos piensan que la única solución para poder dar salud emocional a alguna persona que tiene un trauma desde niño o que ha pasado por situaciones difíciles es de buscar a un terapista. Está bien buscar a un terapista, pero un terapista que tenga a Dios en su corazón. ¿Cuál es el peligro? La autosuficiencia humana reemplaza la dependencia de Cristo. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 2 de la página 352, la sierva de Dios dice de la siguiente manera, oigan lo que escribió ella, se exalta mucho las ciencias que consideran la mente humana. Estas son buenas, ubicadas en el lugar que les corresponde. Son buenas, dice la sierva de Dios, si las colocamos en el lugar que les corresponde. Pero Satanás se apodera de ellas a fin de utilizarlas como instrumento para engañar y destruir las almas. Tengo un amigo que no es de la iglesia y en una oportunidad fuimos invitados a una conferencia. Él es psicólogo, tiene varias maestrías y doctorados con relación a la psicología y sus diferentes facetas. Pero es increíble cómo él trataba la manera de manipular la mente de sus oyentes a tal punto que entraba en trance a varias personas donde ya no eran dueñas de su voluntad, sino que este personaje podía manipular su voluntad de tal manera que caía en lo que dice la sierva del Señor. Estas son buenas ubicadas en el lugar que les corresponde, pero Satanás se apodera de ellas a fin de utilizarlas como instrumento para engañar y destruir a las almas. Sigue diciendo el testimonio. Esta entrada de Satanás por medio de estas ciencias ha sido bien planeada mediante el conducto proporcionado, oiga, por la frenología,
por la psicología y por el mesmerismo, que es el hipnotismo, llega más directamente a los miembros de esta generación y trabaja con ese poder que caracterizará sus esfuerzos cerca del fin del tiempo de la gracia. Es aquí donde el pueblo de Dios debe de sentir la presencia del Espíritu Santo, no de la frenología, no de la psicología sin Dios, no del mesmerismo y del hipnotismo. No necesitamos jugar con las emociones del ser humano. Si el hombre pecó, debe de confesar su pecado a Dios. Si el hombre está mal, debe de poner su vida en las manos de Dios. Si está enfermo, dice la Escritura, llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él y le unjan con aceite, símbolo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador. No es un hombre, no es un pastor, no es un líder religioso, no es un curandero. El consolador es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Hay que tener cuidado con estos métodos que no son métodos del cielo. Mucho ojo con eso, queridos hermanos. Las mentes de miles de personas han sido envenenadas por este medio y conducidas al paganismo. Cuánta sabiduría hay en estas letras inspiradas. Esto que está aquí no lo escribí yo. Está escrito desde los 1800 para esta generación, para el tiempo del fin, porque este tipo de metodología se verá cada vez más en esta generación, cuando el tiempo del fin y el tiempo de la gracia está por terminar. En Mente y Carácter, Personalidad, tomo 2, página 353, sigue diciendo el testimonio. Los hombres y las mujeres no deben estudiar cómo poner en cautiverio las mentes de los que se relacionan con ellas. Note esto, este es el punto. La psicología sin Dios trata la manera de estudiar la mente para que la mente pueda ser cautiva de aquel hombre. Mis queridos hermanos, nadie es cautivo de nadie, todos tenemos el libre albedrío. Y el enemigo trabajaba de esa forma a través de todos los tiempos. Y el método que nosotros encontramos que afecta a la mente lo encontramos en el huerto del Edén, cuando Satanás confundió a la mujer de tal manera que la llevó cautiva. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Eso es de origen diabólico. Mente, carácter y personalidad, sigue diciendo. Note la influencia de estas ciencias, apreciado lector, porque todavía no ha terminado el conflicto entre Cristo y Satanás. Escrito está, lo dice el espíritu de profecía. Muy bien, hemos visto este punto de una manera tal vez muy resumida, pero yo invito a mis hermanos a que estudien lo que dice el testimonio. Quiero detenerme en un punto para que ustedes puedan entender algo. Yo no estoy diciendo que toda la psicología es mala. Cuando la psicología está sin Dios, es uno de los instrumentos más peligrosos para llevar cautivas las mentes de los seres humanos. Cuando la psicología está dirigida por Dios, el instrumento humano es un canal para poder presentar a Cristo, para poder presentar al Espíritu Santo y no poder controlar la mente, no jugar con la mente de las personas, sino llevarlos a Jesús para que puedan tener la mente de Cristo. Y el enemigo ha estudiado la mente humana por casi más de 6,000 años y ha encontrado métodos eficaces para tener el control de la mente. Recuerden que la temática general es la batalla, el conflicto entre el bien y el mal. La batalla es para poder tener control de la mente, control de la voluntad. Dios quiere ayudarnos para que nosotros podamos comprender su voluntad para el tiempo del fin. ¿Qué podemos decir de las drogas y de la dependencia química? Muchas personas buscan alivio en narcóticos, en calmantes, en drogas recreativas, en medicamentos adictivos. Pero aquí hay un peligro. La dependencia destruye la voluntad y esclaviza la mente. En Efesios 5:18 la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu.
Lamentablemente hoy nuestros queridos hermanos, cualquier dolor que tienen, dolor de cabeza, dolor de estómago, tal vez es mínimo, tratan la manera de calmarlos con narcóticos, con calmantes, con medicamentos adictivos. Y recuerden, hermanos, que aún hay medicamentos que se venden en las farmacias que no se venden si no lleva receta médica acreditada por un médico, por un doctor, por un internista o dependiendo la especialidad, pero no se venden los medicamentos tal por cual, sino tienen que tener una receta. Y aún los medicamentos que se toman, que son parte de la medicina química, están recetados con ciertas dosis y el abuso de ellas traen consecuencias secundarias. Y todos estos tipos de medicamentos traen consecuencias secundarias. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 323, dice el testimonio: la medicación a base de drogas, tal como se la practica generalmente, es una maldición. Mensajes Selectos, tomo 2, página 324. No administréis drogas. Mensajes Selectos, tomo 2, página 324. Los hombres que tienen tan poca consideración por la vida humana, que tratan el cuerpo tan cruelmente al administrarles sus drogas, tendrán que rendir una cuenta terrible a Dios, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No se nos puede disculpar si por ignorancia destruimos el edificio de Dios poniendo en nuestros estómagos drogas venenosas bajo una variedad de nombres que no comprendemos. La mayor parte de medicamentos que se recetan no los comprendemos, no los entendemos, y todos tienen, mis queridos hermanos, reacciones secundarias que afectan, y estas reacciones secundarias es una cadena como el efecto dominó. Bueno, tómese esto, pero la reacción secundaria de esto, tómese este otro medicamento, pero este le va a dar reacción, y tómese. Y total, hay personas que toman una gran cantidad de productos químicos en donde debiéramos de buscar solución a nuestros problemas. Satanás usa falsos milagros en el tiempo del fin. Apocalipsis 16:14, porque son espíritus de demonios que hacen señales. El enemigo no siempre se presenta como algo malo, muchas veces se presenta como sanidad, como paz, como energía, como bienestar, como medicina espiritual, pero detrás puede existir influencia demoníaca. En 2 Corintios 11:14, la escritura dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Queridos hermanos, el pueblo de Dios debe de tener un equilibrio para el tiempo del fin, un equilibrio. No irnos ni al extremo, ni irnos al otro extremo. No ser fanáticos, ni ser extremistas. Cuando hay necesidad de usar ciertos productos naturales o ciertos productos que necesitamos como un antibiótico por una infección severa, hay que hacerlo. Si hay que aplicar una anestesia porque tenemos que ser sometidos a una cirugía porque es de urgencia, hay que hacerlo. No podemos ir a los extremos. Tenemos que tener un equilibrio en todas las cosas y tratar la manera de entender, queridos hermanos, que mientras vivamos en este mundo nos vamos a enfermar si no respetamos las leyes de la salud. Y si la enfermedad viene, tal vez no va a venir tan fuerte, porque la reforma pro salud nos puede ayudar a preservarnos más fuertemente ante cualquier enfermedad que venga. Es muy importante que el pueblo de Dios pueda tener un equilibrio con relación a las situaciones que se viven en este tiempo donde nosotros vivimos. Mis queridos hermanos, debemos de ser cuidadosos, debemos de ver con los ojos de la fe todo lo que Dios quiere mostrarnos en su palabra. Cuando vino el COVID probó la fidelidad del pueblo de Dios. Como pastores no recomendamos la vacuna del COVID, pero la mayor parte de personas que conocemos y aún algunos pastores se vacunaron contra el COVID. Hoy tengo la experiencia de contarles de que muchos de estos hermanos han quedado muy mal en su salud.
porque todo esto trae consecuencias que muchas veces se desconocen. Y aquí es donde realmente el pueblo de Dios debe de ser inteligente, debe de ser luz en medio de una generación torcida que se dirige hacia su destrucción final. El verdadero médico es Cristo. Jesús tiene poder completo, sana el cuerpo, sana la mente, sana el alma. En Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mensajes Selectos, tomo 2, página 397 dice, los recursos naturales utilizados de acuerdo con la voluntad de Dios producen resultados sobrenaturales. Qué lindo, hermanos, cuando nosotros entendemos el mensaje de Dios en medio de este tiempo del fin. Jesús es el gran médico. Sana el cuerpo, sana la mente, sana el alma. Y los instrumentos humanos debemos de presentar a Jesús, quien da sanidad a todas nuestras enfermedades. Ministerio Curación, página 89. El aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Escuche, querido hermano, lo que dice el testimonio. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 534. Satanás siempre busca controlar la mente y nadie está a salvo a menos que tenga una conexión constante con Dios. No todo lo que promete sanidad viene de Dios. La medicina que aparta de Cristo puede aliviar el cuerpo, pero puede perder el alma. El mayor engaño del enemigo es presentar el peligro como beneficio. La verdadera salud comienza con una mente sometida a Dios. Llevar las cargas a Dios. Cuando alguien es diagnosticado con una enfermedad degenerativa, que se ponga en las manos del gran médico divino, que no pierde ningún caso, hermanos, para que sus pecados sean perdonados y pueda ser sanados. Tenemos una historia de reflexión. Una mujer desesperada por dolores crónicos comenzó a visitar sesiones de energía espiritual. Al principio sintió alivio temporal. Luego empezó a sufrir de pesadillas, ansiedad intensa y temor constante. Los sanadores le dijeron que necesitaba más sesiones y piedras especiales para mantener la energía positiva. Finalmente, una amiga cristiana la invitó a orar y a estudiar la Biblia. Ella abandonó aquellas prácticas, comenzó una vida de oración, descanso, alimentación saludable y confianza en Dios. Con el tiempo encontró paz mental y fortaleza espiritual. Mis queridos hermanos, probemos a Dios con estos temas. Comprendió que no toda puerta que promete alivio conduce a la verdadera sanidad. Y eso es muy importante. En este tiempo final, debemos tener cuidado con los remedios que aparentan ser inofensivos, pero esconden engaños espirituales. Cristo nos sigue diciendo en Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador. No pongamos nuestra fe en energías, en piedras, en imanes, en poderes mentales, en hombres, ni en falsas terapias. Pongamos nuestra confianza en el médico divino que no pierde un caso. Mensaje Selecto, tomo 2, página 329. Oigan, hermanos, estamos ya haciendo conclusión de este tema. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar. Ya hemos visto las muchas maneras. Y lo dice el testimonio. Hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba. Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo para las fuerzas de sus propiedades. El aire puro, el agua, el aseo, que tiene que ver con la higiene, la debida alimentación, la pureza en la vida y una firme confianza en Dios son remedios por cuya falta millares están muriendo. Sin embargo, estos remedios están pasando de moda porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. El aire puro, el ejercicio, el agua pura y un ambiente limpio y amable
están al alcance de todos con poco costo, mientras que las drogas son costosas, tanto en recursos como en el efecto que producen sobre el organismo. Mis queridos hermanos, esto fue escrito en los 1800 para el pueblo de Dios, pero también se repite la historia a través de los profetas, a través de los evangelios, a través de los milagros de nuestro Señor Jesús. Hay muchas formas de sanar. Todo que el cielo aprueba son los remedios simples y sencillos que encontramos en la naturaleza. En el deseado de toda la gente, en la página 763 leemos: Cristo siente los males de todo doliente. Escuche, hermano, yo no sé si en esta mañana hay alguien que tiene una enfermedad degenerativa. Tal vez yo no puedo sentir el dolor de mi hermano y de mi hermana. Tal vez muchas veces ignoro los dolores de mi esposa cuando nos llama con Jehú y nos dice: si tan solo ustedes estuvieran un minuto en mi cuerpo y sintieran los dolores que se sienten por la compresión de médula, ustedes me entenderían. Nosotros no la entendemos, pero Cristo siente los males de todo doliente. Cuando los malos espíritus desgarran un cuerpo humano, Cristo siente la maldición. Cuando la fiebre consume la corriente vital, Él siente la agonía y está tan dispuesto a sanar a los enfermos ahora como cuando estaba personalmente en la tierra. Los siervos de Cristo son sus representantes, los conductos por los cuales ha de obrar. Él desea ejercer por ellos su poder curativo. El deseo de Dios es que tengamos salud. El deseo de Cristo es que nosotros entreguemos nuestras vidas en sus manos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la Biblia. Sigue diciendo el testimonio: en las curaciones del Salvador hay lecciones para sus discípulos. Una vez ungió con barro los ojos de un ciego y le ordenó: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Lo que curaba era el poder del gran médico, pero él empleaba medios naturales. Aunque no apoyó el uso de drogas, sancionó el de remedios sencillos y naturales. A muchos de los afligidos que eran sanados, Cristo dijo: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así enseñó que la enfermedad es resultado de la violación de las leyes de Dios, tanto naturales como espirituales. El mucho sufrimiento que impera en este mundo no existiría si los hombres viviesen en armonía con el plan del Creador. ¿Y cuál es el plan del Creador? Que la raza humana, que la humanidad pudiesen vivir, subsistir a base de los alimentos naturales que se dieron en el Edén. Si el pueblo de Dios consumiera más una alimentación con menos alimentos prefabricados, con menos alimentos industrializados, alimentos con muchos preservantes, mejoraría mucho su salud para el tiempo en que nosotros vivimos. En Génesis 1:29 leemos: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Satanás seduce hoy a los seres humanos como sedujo a Eva en el Edén. Hoy nosotros somos llamados para que podamos entender el mensaje de Dios. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 361, dice: hoy Satanás seduce a los seres humanos como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, halagando su autoestima y sus deseos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismo. Y hay una sabiduría con un poder, con conocimiento, pero donde se para de Dios. Y cuando Dios no está, todo esto trae situaciones difíciles. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Y recuerden lo que dice Éxodo 15:26, la última parte: yo soy Jehová, tu sanador.
Él es nuestro médico divino, que no pierde un caso. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias por su atención. La siguiente semana tendremos el tema la falsa sanidad, remedios naturales mezclados con poderes espirituales ocultos. Que Dios bendiga su palabra y que Dios les bendiga a ustedes. Es mi deseo en oración. Amén.